Configuración de sitio, Ah, vale, hay una aquí, opción que sí. pone JavaScript. A ver. Aquí, sí. No sé por qué no sale si lo buscas. No permitir en los sitios que usen JavaScript, ¿no? Que los sitios Hay usen una, JavaScript. creo que hay una, exacto. Y esa Vale, la desactivas. vale. ¿Vale? Entonces, con eso, ahora tienes el navegador que no puede ejecutar JavaScript. ¿Vale? Cualquier página que tú abras ahora, el JavaScript no se puede ejecutar. De hecho, esto es lo que usa la gente cuando no quiere poner las cookies, ¿no? En plan, es una de las formas que se está hablando Sí, últimamente. a ver, que no cargue, realmente esto también es un caso muy concreto, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero ¿quién desactiva JavaScript, ¿no? De una página. Es decir, eso, hoy en día se usa mucho JavaScript y demás. Pero esto lo que ayuda un poco es a entender por qué nosotros tenemos que hacer primero el HTML, ¿vale? Es decir, hacer como HTML first, hacemos primero el HTML y luego ya pensamos en otras cosas que vienen después, ¿vale? Es decir, HTML, CSS y luego JavaScript, ¿vale? Porque la idea es que cualquier persona debería poder ver una página, independientemente de que sea, lo más común es que hablemos de navegador, de lectores de voz, gente que no puede ver, ¿vale? Y tiene que un aparato leer la página, interpretar lo que dices y tal. Entonces, esos aparatos han mejorado mucho y ya incluso creo que hoy en día interpretan bien el JavaScript y saben algunos detalles, pero es bueno que tú tengas en cuenta que hay un montón de dispositivos que igual no son capaces de leer JavaScript. Incluso el propio Google sabe leer JavaScript, pero hay cosas que puede renderizar y que puede entender y cosas que no. ¿Vale? Entonces, una buena forma es preparar una página para que cuando te cargue, tú tienes que intentar que sea funcional y sobre todo que te diga algo. Porque uno de los fallos que yo considero más grave es que cuando tú cargas una página sin JavaScript, muchas páginas te muestran una página en blanco. Nada, absolutamente. Ni siquiera un mensaje diciéndote, esta página no se puede ver sin JavaScript. Y Porque claro, eso porque ocurre, o sea, si de normal, si no le quitas JavaScript, a lo mejor se te va alguna funcionalidad, ¿no? Pero que claro, no se te vea nada. ahí hay que entender un poco cómo construimos nosotros una web. ¿Vale? Porque si nosotros creamos una web teniendo en cuenta que primero hacemos el HTML y luego le incorporamos JavaScript, CSS, etcétera, ¿vale? Entendemos que el HTML es lo primero que se lee, eso hay que tenerlo súper claro. Un navegador, lo primero que lee cuando tú vas a una web es el HTML. Y luego enlazas un fichero JavaScript y de ahí vas cambiando el HTML y vas haciendo todo eso. Pero lo primero que cargas es el HTML. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día, en el ecosistema JavaScript, se usan mucho herramientas de JavaScript, ¿vale? Y herramientas de JavaScript que tú también tienes que pensar que al final, si usas esa herramienta, tiene que generarte el HTML, un HTML básico, ¿vale? Y luego tiene que inflarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese HTML básico lo inflas con funcionalidades añadidas y tal, con JavaScript, que no está mal. Pero tienes que tener una versión básica mínima, ¿vale? Esa es la idea un poco que está en ese punto, ¿vale? Entonces, no sé si se entiende bien la idea, si tienes dudas con esto o... Sí. React, por ejemplo, Uh-huh. que junta HTML y JavaScript, después, ¿cómo se procesa eso para leerse en un navegador? React tiene mecanismos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en el caso de React, cuando tú programas en React, el código que tú haces se transpila, ¿vale? Es decir, tú escribes un código, pero el código que tú estás escribiendo no es el que lee el navegador, ¿vale? Que hay mucha gente que eso no lo tiene claro. Es decir, cuando tú entras en el editor y escribes código, ese código que tú estás escribiendo, ese código JavaScript, realmente no llega al navegador, ¿vale? Tú lo que estás haciendo es escribiendo un código JavaScript que cuando estás trabajando con React se convierte a otro código JavaScript diferente, ¿vale? A código HTML y sobre todo código JavaScript. Tú estás trabajando en React, haces tu código, ¿vale? Guardas y cuando tú tienes un sistema que te lo está procesando todo, lo que está haciendo es transformarte ese código que tú estás haciendo a un fichero HTML muy, muy básico, pero muy básico, y luego un fichero JavaScript con un montón de código diferente al tuyo, que está más pensado para máquinas, ¿vale? Para el navegador, para que el navegador lo Vale. lea, ¿vale? ¿Y no Entonces, pierdes accesibilidad o parte semántica de HTML en esa transpilación? exacto, ¿vale? Es decir, hay formas de hacerlo, pero tienes que tenerlas muy en mente porque hay algunas cosas que te vienen de serie, otras no, y React tiene un montón de cosas. A ver, yo no sé demasiado de React, pero sé que hay un Axe, algo que se llamaba Axe, creo, que era para temas de revisar accesibilidad y tal. Pero vamos, que Sí. hay herramientas para hacerlo, pero es más complicado porque no te viene de base, sino que tienes que revisar detalles, ¿no? Entonces, lo importante es que tienes que tener eso muy, muy, muy en cuenta, ¿vale? Entonces, eso es el primer detalle.
Y sobre todo pensar en que cuando tú entras a una web, lo primero que se va a cargar es el HTML. Si quieres, vamos a entrar a alguna web y vamos a echar un vistazo, ¿vale? En Vale, ese navegador que no tiene JavaScript, ¿vale? vale. Y echarle un vistacito por encima. Por ejemplo, podemos empezar por medios de prensa, ¿vale? Que son webs que más o menos están pensadas para que, aunque tú no tengas JavaScript, se lean, ¿vale? Pero no todas ellas están perfectas. Por ejemplo, prueba con ABC. Fíjate que todo es menos interactivo, ¿vale? Todo es como más fijo, porque no estamos usando Sí. JavaScript. No se puede ejecutar nada en JavaScript, ¿vale? Entonces, todo lo que está haciendo, normalmente lo hace desde servidor, ¿vale? No lo hace tanto en cliente. Ahí, por ejemplo, no, es decir, toda esa parte la tienen ahí y no la han cuidado demasiado. Fíjate que la información sale, pero sigue haciendo scroll hacia abajo, hacia el final de la página. Sigue hasta abajo. No, es que no sé si las cosas no me están cargando o tienen No, un no, placeholder muy claro. chungo. Es que el placeholder se está cargando, pero no lo tienen preparado. El placeholder seguramente lo muestran primero y lo quitan con JavaScript. Al menos la web sí es verdad que se puede ver y tal. Hay otras webs que son peores, ¿vale? Que Pero, no tienen madre ese mía. punto de accesibilidad visto. Por ejemplo, vamos a entrar en angular.dev. Vale, a ver. Bueno, Intenta esto se navegar, ve bien. intenta navegar por la web. Intenta ir a Vale. la documentación, buscar algo. Estoy en la documentación. Sí que me ha cambiado esta ruta, pero aquí no se ve nada. Esto está en negro. Vale. Hay buscador. Pues no sé, hay aquí como un El pequeño buscador, fíjate que buscador. encima de Docs Sí, pero no está el funciona. iconito del buscador, pero no funciona. Claro, no, si le aprieto la K, claro, si no tiene JavaScript, no va a funcionar esto. Esto no funciona. Tutorials, ¿vale? Esto sí que te aparece y esto sí te hace la animación. Es confusa, ¿no? Es decir, de hecho, hay Sí, partes que no se cargan directamente. hay un Hay montón de partes que no partes. cargan Esto estaba porque medio necesitan negro. JavaScript. Si no tienes JavaScript activado, no funciona. Entonces, piensa que estos problemas son los que podría tener alguien que estuviera usando una herramienta que no utiliza los detalles de JavaScript, ¿vale? Prueba, por ejemplo, Vercel. No, Vercel funciona bastante bien, pero creo que hay unos menús que no son muy accesibles. Vale. Pero en general, la mayoría de cosas sí que funciona bien. Fíjate que en la página de Vercel, si tú echas un vistazo a los botones y tal, lo han hecho súper bien porque tú pinchas en los botones y accedes a la página. No salen desplegables, porque en Vercel hay muchos desplegables, hay muchos drop-downs y cosas de estas. Ah, Pero es fíjate, verdad, por no ejemplo, el de salen. productos de arriba, si intentas desplegar esos menús, No deja. esos drop-downs, no deja porque no está preparada esa parte. Pero en general, la mayoría funciona. Pinchas encima y te lleva a otra página donde tienes una alternativa. Ese es el Mm, punto clave, ¿vale? vale. Sí, todo esto te deja, todas las animaciones las tienes bien, puedes navegar de un lado a otro, te lo abre todo, tienes los botones que sí que te ponen aquí donde, o sea, donde te redirige. Sí, esto está bastante bien. Claro, en el input no puedes ni pinchar, o sea, no puedes ni escribir, no puedes hacer nada. ¿Y por Claro, qué en el entonces, input no puedes escribir? si tú haces el HTML y lo haces de forma accesible pensando primero en el HTML, ¿vale? No tiene por qué no funcionar. Lo que pasa es que muchas de estas cosas se hacen solo pensando en JavaScript. Lo que ocurre es que mucha gente no piensa en eso o le da prioridad a otras cosas y al final no le das vueltas a esos detalles. Me dicen que a ver la página del lenguaje JavaScript. ¿Entra? ¿Lo has probado tú con tu página? Hombre, yo la he hecho pensando siempre en el HTML. Hay cositas que son mejorables, ¿vale? A Pero ver, esto, ¿vale? en Esto general redirige, funciona. esto va, Ujú. me deja venir aquí, volver al siguiente tema. Vale, en Mm, general funciona el enlace, funciona el código. Hay algunas cosas que se reducen, ¿vale? Es decir, por ejemplo, no Aquí, por tienes ejemplo, tendrías lo de copiar código, Claro, porque eso va por JavaScript. Eso no se puede ujú, hacer solo con HTML. Entonces, pero por no eso te digo sale el que iconito. no sale el iconito, no salen los iconos para la demo. Todo eso es con JavaScript. Entonces, lo que hay que tener claro es que, obviamente, tú no puedes hacer una web, o es muy, muy, muy complicado, o casi imposible, hacer una web que funciona con JavaScript, hacerla equivalente en HTML. Hay un sistema que conocemos mucho hoy en día que sí que más o menos hace esto, que se llama Astro. ¿Vale? Astro, ¿qué es lo Ujú. que hace? A mí, ¿por qué me gusta tanto Astro? Porque tú cuando usas Astro, tú puedes crear componentes y te lo pasa pensando en el HTML. Que eso pocas herramientas lo suelen hacer. Y Babel es la que transpila de React a HTML y JavaScript, ¿no?
realmente Babel lo que hace es transpilar, es decir, convertir de JavaScript a JavaScript. ¿Vale? De una versión de JavaScript, la versión de JavaScript de React, ¿vale? A otro JavaScript diferente que es el que lee el navegador. ¿Vale? No tiene por qué ser de React, ¿vale? Un JavaScript. Es decir, Vale. normalmente Babel, la forma más fácil de entender Babel es, tú escribes un JavaScript moderno, que se utiliza hoy en día, y Babel te lo convierte a un JavaScript más antiguo para que funcione, por ejemplo, en Internet Explorer o en otros navegadores específicos. Es decir, te lo convierte, y Vale. claro, tú puedes usar cosas de JavaScript que haces en 3 líneas, te lo transpila a un JavaScript que son 20 líneas, pero es compatible con otros navegadores. Entonces tú no tienes que estar pensando en esa compatibilidad. Eso fue la idea inicial de Babel, y bueno, luego fue cambiando algunas cosas y tal, pero más o menos es la idea. ¿Vale? Pero el punto está en que tú lo que tienes que intentar evitar es esa confusión que sentimos nosotros cuando vimos la página en blanco, cuando vimos los menús que no funcionan. ¿Vale? Entonces, y para eso, tú tienes que, como desarrollador, tú tienes que pensar primero en HTML. Tienes que decir, vale, voy a hacer una versión simple, ¿vale? Que funcione y demás, y luego la mejoro con JavaScript. ¿Vale? A mí visualmente yo lo que me imagino es algo que es muy básico, pero que después tú, si tienes JavaScript, le enchufas algo, lo mejoras, ¿vale? Se infla y entonces lo puedes utilizar con características más potentes. Claro, pero que sea una mejora, no la dependencia básica. Mira, Exacto. aquí Berce lo tiene muy bien esta parte porque dicen, you need to enable JavaScript to run this app. En plan, al menos te han dado el aviso, no se ha quedado en blanco, por ejemplo. Exacto. Eso es una de las cosas que decíamos. Sí, obviamente no sé qué página es, pero para mí lo que debería hacer esa página es mostrarte el contenido y luego decirte eso en los ejemplos. En los ejemplos que sean de JavaScript, porque probablemente sin JavaScript no los puedes hacer. Pero, por ejemplo, que te diga solo, tú necesitas JavaScript para ejecutar esta aplicación, a ver, es mejor que nada. Es mejor que te salga la pantalla en blanco, pero creo que todavía se puede mejorar si es que hay contenido. Lo que pasa es que estas cosas normalmente se pasan por encima porque no se piensa en ellas. Vale, pues estamos un poco en el mundo de hacemos todo con JavaScript porque es más cómodo, porque directamente es más rápido y esos detalles. Entonces, creo que el punto importante de todo esto es que tienes que entender que lo ideal sería hacer lo mínimo, ¿vale? Una versión minimalista y luego avanzar. En muchas empresas esto cuando se suele entender es cuando tú tienes que hacer un producto, por ejemplo, una web o lo que sea, y esa web te dice que tienes que garantizar la accesibilidad. Entonces ahí ya no puedes hacerlo como quieras. Claro, aquí ahí tienes que garantizar este detalle. En las páginas que tienen que ser ultra accesibles, por ejemplo, la página de un ayuntamiento, si las vemos sin JavaScript deberían funcionar. Muchas o deberían de ellas intentar explicarse deberían. por qué no funcionan. Claro, en webs que sean de gobierno, de temas de ayuntamientos y tal, son un servicio. Y entonces debería estar disponible para cualquier persona. Entonces ahí es súper, súper importante y de hecho seguro que hay leyes que te dicen que la web tiene que funcionar de esa forma. ¿Vale? Otra cosa es que ya después se cumpla y demás, pero muchas de ellas te dicen que tiene que cumplir y hay como una serie de normas y test que puedes pasarle a una web y demás. De hecho, aquí has mirado muchas veces el tema del color, el contraste de color. Sí. Eso es algo de accesibilidad. Sí, y eso sí. Hay páginas que tienen que tener un sistema que se pueda ver bien y que haya contraste y que no sea confuso. Entonces, es una mezcla de un montón de detalles. Yo aquí me estoy parando más en la parte técnica de JavaScript, pero es casi lo mismo que del contraste del color. Pero en principio la idea creo que sí está clara, ¿no? Hay que intentar pues dar la mayor información y que no por no tener JavaScript o no por no tener un navegador que interprete JavaScript, dar menos información o dar menos contenido o al menos no saber ni lo que está pasando. Manz. A lo mejor me arrepiento de esto, pero ¿podría abrir mi portfolio sin JavaScript? ¿Y prueba? Está directamente en negro. A ver, el momento que tengo un poquito de lag ahí. Vale. ¿Por qué la primera no se ve si solo es texto? JavaScript, probablemente estarás haciendo prácticamente todo con JavaScript. Mira el HTML, a ver. Dios mío. Es una aplicación normal con Vite y con React. Dios mío. No hay nada en el body. Pero esto no quiere decir que esté mal hacerlo con JavaScript, ¿vale? Lo que pasa es que, ¿sabes lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Pues cuando haces algo con un framework, no es solo la comodidad del framework,
sino que tienes que después también pensar cosas. Esa comodidad te está quitando otras cosas que tienes que pensar en ellas y hacerlas, porque hacer algo en React no significa que no sea accesible, sino que si haces algo con React, tienes que usar herramientas que te garanticen la accesibilidad, porque React conozco que tiene muchas, ¿vale? Tiene muchas herramientas que te mejoran. Creo que de serie no viene, porque normalmente también React lo usas para hacer aplicaciones, ¿vale? Y no webs de contenido, porque ahora estamos hablando más de web de contenido, pero aunque sean aplicaciones, creo que también puedes cuidar esa parte. Vale, a ver, pero claro, o sea, yo aquí ni siquiera tengo que hacer otra web, o sea, simplemente tendría que decir, este es un portfolio y explicarlo, ¿no? Esto no carga si yo no uso JavaScript, pero el contenido es pues mi link al GitHub, que te lo pongo por aquí, pues a lo mejor no le puedo poner pues todas las cajas con todos los estilos y todo, que lo vean, pero le digo, pues sería un link al GitHub y le pongo el link al GitHub, ¿no? Eso tendría como más sentido, poner aquí un HTML que sea Claro. básico, pero no estoy haciendo un Para, portfolio. Pero para mí esa es la solución de compromiso. Es decir, la solución que tú dices, bueno, lo mínimo que el usuario no llegue a una página en blanco y diga, ¿esto qué es? Y se vaya. Claro, claro. ¿Vale? Pero lo ideal sería que pudieras mostrar el contenido. Tú fíjate que en la página mía yo tengo un montón de información, un montón que se sigue viendo. ¿Vale? Que no te sale simplemente no accedas. Hay cosas, hay algún menú que desaparece porque lo tengo hecho en JavaScript. Hay alguna cosilla, bueno, lo que vimos del menú interactivo. Hay ciertos detalles que no se ven porque habría que buscar la forma de ofrecer algo parecido o bueno, o ver si lo puedes hacer desde el servidor u otra cosa.